Nathan era solo un camarero invisible para los ricos huéspedes de Silver Heights, pero cuando una mujer cruel lo obligó a tocar el piano solo para humillarlo, nadie esperaba lo que sucedió después. Su música lo cambió todo. Quédate hasta el final para presenciar su increíble viaje y no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo significa todo. Silver Heights era un mundo de brillo y candelabros, pisos de mármol pulido y conversaciones silenciosas entre los más poderosos y ricos de la ciudad. Era un santuario de riqueza donde solo los privilegiados podían disfrutar de cenas extravagantes. Los camareros vestidos con uniformes impecables se movían por la habitación como sombras sin ser vistos ni reconocidos por los clientes a los que servían. Entre ellos estaba Nathan, un joven negro cuya sonrisa educada enmascaraba años de ser ignorado. Nathan había trabajado en Silver Heights durante casi 2 años. Era eficiente, respetuoso y disciplinado, exactamente el tipo de empleado del que el restaurante se enorgullecía ante los invitados. Sin embargo, era poco más que muebles. Tomaba pedidos, servía vino y limpiaba los platos. Sin siquiera mirarlo de reojo, algunos se negaban a reconocer su presencia, mientras que otros lo trataban con la misma indiferencia distante que reservaban para los trabajadores de servicio que pasaban desapercibidos. Había aprendido a ignorar las pequeñas humillaciones, de la misma manera que algunos invitados apartaban las manos si las rozaba accidentalmente, el comentario ocasional entre dientes sobre lo sorprendente que era ver a alguien como él en un lugar tan exclusivo, de la misma manera que ciertos clientes esperaban a que se acercara un camarero blanco antes de dar sus órdenes. Nathan lo soportó todo en silencio, tal como le habían enseñado, no podía permitirse perder este trabajo. Lo que nadie en Silver Heights sabía era que Nathan llevaba un secreto debajo, la obediencia silenciosa debajo del uniforme que lo reducía a nada más que una extensión del servicio del restaurante era un talento que trascendía todo lo que esta gente creía sobre él. Nathan era un pianista talentoso, sus dedos podían insuflar vida a una melodía que hablaba de dolor, de lucha, de esperanza, pero nadie aquí sospecharía jamás que a sus ojos él era solo otro trabajador sin nombre destinado a mezclarse con el ambiente de esa noche en el restaurante bullía de tranquila excitación. Había llegado una invitada particularmente notable, la señora Eleanor Whitmore, era una institución y una mujer de alta sociedad, una mujer de inmensa riqueza e influencia, vestida con un elegante vestido que brillaba bajo la luz de la lámpara, llamaba la atención donde quiera que iba. Quienes la conocían eran muy conscientes de su lengua afilada y su insaciable necesidad de afirmar su superioridad sobre aquellos que consideraba inferiores a ella. Nathan la había atendido antes. Recordó cómo ella nunca lo miraba directamente, solo a través de él, como si fuera un fantasma. Conocía la rutina de acercarse, entregar, alejarse, permanecer invisible, pero esta noche algo era diferente. Cuando se acercó a su mesa con una bandeja de copas de champán, notó que sus ojos se dirigían hacia él por un momento fugaz. No lo reconoció como persona, sino como una oportunidad para ella. Diversión. Dejó las copas con cuidado, sus movimientos eran prácticos y precisos. La señora Whitmore inclinó la cabeza y lo miró con una sonrisa. Tienes bastante equilibrio para ser camarero. Comentó que su voz goteaba con descendencia. Nathan sintió el peso de la atención de la mesa se desplazó hacia él. Los otros invitados. En su mesa, igualmente privilegiados y con derecho, se volvieron para observar el intercambio como espectadores de una actuación privada. Dime, ella continuó girando su cabeza perezosamente. ¿Tienes algún talento o llevar bandejas es la única habilidad que has logrado dominar? Nathan dudó por una fracción de segundo. Había estado en situaciones como esta antes. Burlas sutiles disfrazadas. Su conversación ociosa tenía la intención de ponerlo en su lugar. Su instinto le dijo que no murmurara cortésmente algo deferente y siguiera adelante. Pero antes de que pudiera detenerse, la palabra se le escapó. Toco el piano, señora. La señora Whitmore levantó una ceja perfectamente esculpida. Supuso que era una sorpresa. El piano, eso es inesperado. Un murmullo de diversión recorrió la mesa. Uno de los hombres se rió entre dientes. Nathan mantuvo su expresión neutral.
Podía sentir el peso de cada mirada presionándolo esperando que vacilara. La señora Whitmore se inclinó hacia atrás, en su silla claramente entretenida por la idea. ¿Eres buena? Hago lo mejor que puedo, respondió Nathan de manera uniforme. La mesa rió suavemente. Una oleada de diversión condescendiente. Los labios de la señora Whitmore se curvaron en una sonrisa cómplice. Bueno, hay un piano de cola justo allí, dijo ella haciendo un gesto hacia el brillante instrumento en la esquina de la habitación. ¿Por qué no nos entretienes? Muéstranos lo que tienes. Nathan sintió que se le tensaba el estómago. El restaurante se había quedado extrañamente tranquilo. Las mesas circundantes ahora estaban completamente inmersas en el espectáculo que se desarrollaba ante ellas. Alguien se burló lo suficientemente fuerte para que él lo escuchara. Esto debería ser bueno. Otro invitado le susurró a su compañero. Creo que va a tocar algo ridículo. El pulso de Nathan se aceleró. No había actuado frente a una audiencia en años. Esta no era una audiencia común. Esta era una habitación llena de personas que esperaban que fracasara, que querían verlo avergonzarse por su diversión. Una voz dentro de él le dijo que se negara a irse, pero otra voz, una que hablaba de algo más profundo. Orgullo del desafío, se negó a dejarlo exhalar lentamente. Si querían un espectáculo él les daría uno. Con paso medido se alejó de la mesa y caminó hacia el piano. El murmullo de la conversación se desvaneció detrás de él mientras se acercaba al instrumento. Colocó sus dedos suavemente sobre las teclas. La superficie pulida se sintió familiar, reconfortante incluso en medio del escrutinio que lo rodeaba. Luego, en el silencio de la habitación, comenzó a tocar. La primera nota sonó suave y delicada, apenas perturbando el silencio que se había instalado sobre el restaurante. Al principio no hubo nada más que silencio, ninguna reacción, ningún cambio en las expresiones condescendientes de los espectadores. Algunos intercambiaron sonrisas, todavía convencidos de que esto no era más que una diversión divertida, un momento de entretenimiento a expensas de un camarero. Los dedos de Nathan se movieron con una gracia vacilante, como si estuviera probando las aguas. Su corazón latía no por miedo sino por algo más profundo, un sentimiento que no se había permitido abrazar en mucho tiempo. La música se volvió más audaz, llenando el espacio con algo que nunca se había escuchado en Silver Heights antes de que fueran. No eran las melodías de fondo ensayadas y educadas que sonaban en los altavoces, ni era la tecnicidad sin alma de un intérprete entrenado tocando para obtener aprobación. Era crudo, era real. Al principio la burla y los susurros continuaron. Una mujer en una mesa cercana soltó una risa corta y despectiva. Un hombre murmuró: veamos si puede seguir el ritmo sin titubear. Otro resopló: siempre exageran sus talentos. Pero luego, mientras la melodía se desarrollaba, la risa se desvaneció, reemplazada por otra cosa. Nathan dejó que los recuerdos lo inundaran, dejó que la música lo llevara más allá de las paredes del restaurante, más allá de las expectativas y las barreras invisibles colocadas a su alrededor. Pensó en su madre del pequeño apartamento donde solía sentarse a su lado guiando sus manos sobre las teclas gastadas del piano. Pensó en la forma en que solía cerrar los ojos cuando escuchaba cómo le decía que la música era su verdadera voz. Ella siempre había creído en él, siempre le había dicho que su talento era mayor que cualquier limitación que el mundo intentara imponerle. La composición se hizo más profunda, más rica. Sus dedos se deslizó sin esfuerzo sobre las teclas. El escepticismo en la habitación se convirtió en un silencio atónito. El invitado, una vez ansioso por verlo vacilar, ahora se encontró cautivado. Algunos se inclinaron hacia adelante ligeramente, como si fueran atraídos contra su voluntad. La señora Whitmore, que había orquestado este momento para humillarlo, se sentó inmóvil. Su diversión anterior se fue. La confianza de Nathan, construida con cada nota, la tensión inicial en sus hombros, se derritió mientras se entregaba a la música por completo. La melodía se arremolinaba contando una historia sin palabras, una historia de lucha y perseverancia, de dolor y triunfo. Podía sentir el cambio en el aire, la forma en que el peso de la habitación había cambiado. Supo en ese momento que ya no podían mirarlo de la misma manera. Tocó no para ellos ni para su aprobación, sino para sí mismo. La nota final permaneció en el aire, su eco se extendió a través del vasto silencio que siguió. Nadie habló, nadie se movió. Por primera vez esa noche Nathan no era invisible. Luego un solo aplauso rompió el silencio. Llegó vacilante al principio, como si el person making it was unsure of their own reaction. Then another and another. Within seconds the entire restaurant erupted into applause. My guests stood clapping louder, murmuring in astonishment. A woman dabbed at her edges with a napkin. A few guests, still clinging to their prejudices, hesitated their expressions.
Caught between surprise and discomfort as if struggling with the realization that they had been wrong about him. Mrs. Whitmore had not moved her face once, smug and expectant of his failure, and now bore an unreadable expression. She opened her mouth as if to say something but closed it again for once, unable to find the words. Nathan rose from the piano bench, his heart still racing. He did not bow, he did not wait for validation, simply turned and walked away back toward the kitchen, past the stunned faces, past the whispers of admiration as he pushed through the swinging doors. His co-workers were waiting for him. Their expressions were no longer indifferent or making. They were wide-eyed, amazed, and perhaps for the first time respectful. Yet no idea you could do that. One of them finally said. Nathan smiled slightly, the adrenaline still coursing through him. He had taken a moment designed to humiliate him and turned it into something unforgettable, but as much as this victory meant, he knew that this was only the beginning. He had proven himself tonight, not just to them but to himself, and now for the first time in a long while he allowed himself to believe that maybe this was only the start of something greater. Nathan stood in the kitchen for a moment, his heart still racing as a distant sound of applause faded behind the swing doors. The weight of what had just happened pressed down on him, but instead of fear and anxiety there was something else, a quiet, simmering satisfaction. He had taken their mockery and transformed it into something they could not ignore. He had planned not for her approval but for himself, and yet for the first time they had seen him. The moment was survived as he turned toward the sink to wash his hands. The kitchen staff erupted in murmurs. A few of the line cooks who had never paid him any real attention exchanged glances before sneaking another look at him. Some of his fellow waiters, the same ones who had treated him as just another workers struggling to get by, now regarded him with something closer to one of them. James, a server who had been working at Silver Eggs for years, marked as he leaned against the counter. Well, damn, didn't hesitate, Comine said, shaking his head. You were actually good. Another water Matt scoffed. Yeah, well, let's not get ahead of ourselves. It was one Sunday like it because it was unexpected. He looked Nathan up and don't think it changes anything. Nathan said nothing. He wasn't interested in arguing. He could already sense the shift happening around him. Some of them had newfound respect for him, others like Matthew resented it. That wasn't his problem. He had done what he set out to do before. He could grab a tray and return to work. The kitchen doors burst open and one of the managers stepped inside. Nathan, she said, breathless as if she had rushed back from the dining area. Come with me, frowned, which emotioned for him to follow. Just come the guests are asking for you. Nathan hesitated. He had expected them to clap, maybe even say a few words of surprise before moving on with their expensive meals and meaningless conversations, but now they were calling for him. He wasn't sure how to feel about that. Still followed her back out onto the floor where the energy had completely shifted. Silver Eggs was no longer filled with the quiet, restrained murmurs of the wealthy. It was buzzing guests were speaking in excited tones, gesturing toward the piano, toward the spot where Nathan had been sitting just minutes ago. A few turned their heads the moment stepped into the room. Applause broke out again, this time directed solely at him. A well-dressed older man at a nearby table lifted his wine glass toward him. Incredible performance, young man, is truly remarkable. Another guest, a woman with diamond earrings that glittered under the chandelier light, leaned forward. Eagerly, do you take requests? You simply must play again. Nathan echó un vistazo al piano, sus manos todavía hormigueaban por su actuación anterior. Esto era nuevo, esto era algo para lo que no estaba preparado. Entonces llegó la voz que había estado esperando, aunque no de la forma en que esperaba. La señora Whitmore había permanecido en silencio durante toda la conmoción, observando desde su asiento con una expresión ilegible. Ahora finalmente habló bien, dijo golpeando sus dedos contra la mesa. Eso fue inesperado. La mesa a su alrededor se había quedado en silencio, todos sus compañeros esperando ver cómo respondería. Ella había sido la que lo desafió para prepararlo para el fracaso y, sin embargo, se había equivocado. Nathan la miró a los ojos de manera uniforme. Tocas bien, admitió después de un momento. Mejor de lo que esperaba. Había una vacilación en su voz, una renuencia a reconocer su habilidad. La condescendencia todavía estaba allí, enterrada debajo de sus palabras cuidadosamente medidas. Nathan simplemente asintió con la cabeza. Gracias, señora. Lo estudió por un momento más antes de agitar una mano con desdén. Bueno, no te quedes ahí parada. Si quieren otra canción, dale al hombre, otra canción. Un murmullo de acuerdo. Ondeó por el restaurante. Algunos de los invitados ya estaban poniendo dinero sobre la mesa como
Si esto fuera una especie de espectáculo exclusivo, el estómago de Nathan se retorció. Había pasado años soñando con actuar en lugares como este, pero no como este, no como una ocurrencia de último momento, no como un espectáculo para que los ricos se den un gusto cuando les convenía. Por un breve momento consideró irse, pero luego recordó lo que había sentido al tocar. Dejar que la música hablara por él de una manera que las palabras nunca podrían. Nunca le había importado su aprobación y no iba a empezar ahora. Lentamente regresó al piano sintiendo cada par de ojos sobre él. Se sentó, respiró profundamente y puso sus dedos sobre las teclas, y luego, con toda la emoción y el poder que aún le quedaban dentro, comenzó a tocar de nuevo. La primera nota resonó en el aire, silenciando cualquier conversación persistente. Esta vez no hubo sonrisas ni susurros silenciosos de burla. El público, que una vez había anticipado su fracaso, ahora miraba cautivado. Silencio. Nathan lo sintió en la forma en que sus posturas cambiaron y la forma en que algunos de ellos se inclinaban hacia adelante inconscientemente, como si tuvieran miedo de perderse incluso una sola nota que tocaban, no porque se lo pidieran ni porque la señora Whitmore esperara que actuara como una mascota entrenada, sino porque la música era lo único que realmente le había pertenecido. La melodía era diferente de antes, más pesada, llena de una intensidad que hablaba de algo más profundo que el simple entretenimiento. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas, dominando el piano de cola con una precisión que no venía de la práctica sino del instinto. Las emociones dentro de él, los años de ser ignorado, las humillaciones silenciosas, la ira reprimida, el anhelo de ser visto por más de lo que otros asumían, lo vertió todo en la música. Cada nota resonaba como un latido, llenando el espacio de una manera que ninguna palabra hablada podría jamás. El público estaba embelesado. Algunos invitados cerraron los ojos dejando que la melodía los llevara a algún lugar más allá del lujoso restaurante. Otros se quedaron congelados, su arrogancia anterior despojada, reemplazada por algo más cercano al asombro. Incluso los camareros, que una vez lo habían ignorado, estaban cerca del fondo de la sala, atraídos por la actuación. A pesar de sí mismos, Nathan no tocaba para su aprobación, pero podía sentir que la percepción que tenían de él cambiaba con cada momento que pasaba. Ya no era solo un espectador, ya no era solo una figura invisible que se fundía con el fondo por primera vez. Lo vieron como una nota final que permaneció en el aire. Un pesado silencio siguió. Nadie se atrevió a moverse, como si romper la quietud hiciera añicos cualquier hechizo que se hubiera lanzado. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron de nuevo. Esta vez no fueron vacilantes, fueron atronadores. Una ovación de pie recorrió la sala. La gente se levantó de sus asientos y aplaudió con un fervor que era casi desesperado. Nathan se quedó de pie, con el corazón palpitando con fuerza, sus manos todavía hormigueaban por la fuerza de su propia interpretación. No se inclinó, no sonrió, simplemente dejó que el momento existiera, lo dejó reposar sobre ellos como un peso. Aún no habían comprendido por completo. La señora Whitmore había permanecido sentada durante todo el aplauso, su expresión estaba cuidadosamente compuesta. Por una vez se quedó en silencio, sin comentarios petulantes, sin condescendencia. Alabanza, solo una mirada de contemplación mesurada mientras lo estudiaba. Nathan se apartó del piano, bajando de la pequeña plataforma donde estaba. No necesitaba su aprobación, nunca la había necesitado. Los aplausos todavía resonaban en sus oídos. Mientras caminaba pasando el mar de clientes ricos que durante tanto tiempo lo habían visto como nada, se dirigió hacia la cocina sintiendo que sus ojos lo seguían, pero esta vez no fue con despido, esta vez fue con reconocimiento. Había destrozado sus expectativas y no había vuelta atrás. Cuando llegó a las puertas de la cocina, uno de los camareros mayores lo agarró del brazo. Nathan, dijo sin aliento, el dueño quiere hablar contigo. Nathan vaciló, esperaba reacciones, pero no por eso. El criado negó con la cabeza. Solo vete, la gente ya ha estado llamando preguntando por ti, quieren saber cuándo volverás a tocar. Nathan frunció el ceño. Solo habían pasado minutos desde que dejó el piano y las cosas ya estaban cambiando. Sintió que el aire a su alrededor cambiaba, el peso de la expectativa acomodándose sobre sus hombros ya no era invisible. Finalmente lo habían visto, pero ahora la pregunta seguía siendo, ¿qué haría? Nathan se paró en la oficina del restaurante. El peso de la última hora se posó sobre él como una tormenta esperando estallar frente a él. Sábado, el señor Caldwell, el dueño de Silver Oaks, un hombre conocido por su estricto profesionalismo y un enfoque inquebrantable en mantener la reputación de élite del restaurante. Esta noche, sin embargo, su habitual comportamiento mesurado había sido reemplazado por algo más cercano a la intriga. Estudió a Nathan por un largo momento,
Juntó los dedos debajo de su barbilla antes de finalmente hablar. He estado recibiendo llamadas toda la noche, dijo que la gente quiere saber cuándo pueden verte actuar de nuevo. Nathan permaneció en silencio esperando, no estaba seguro de lo que Caldwell quería de él. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Tengo una oferta para ti, continuó, claramente has causado una impresión, nos gustaría que tocaras aquí regularmente, ¿seguirías manteniendo tu puesto? Por supuesto, pero en noches como esta serías parte de la experiencia, nuestro propio pianista interno. El estómago de Nathan se retorció, las palabras deberían haberlo emocionado durante años, había soñado con tocar para la gente, con compartir su música más allá de los confines de su apartamento, pero algo en la forma en que Caldwell hablaba, como si fuera una novedad, una pieza de performance en lugar de un artista, le puso los pelos de punta. Había pasado años siendo invisible para estas personas y ahora, porque les había mostrado algo extraordinario, querían reclamarlo como parte de su espectáculo. Bajó la mirada a sus manos, las mismas manos que habían llevado bandejas por este restaurante noche tras noche, ignoradas y no reconocidas, ahora eran algo valioso, pero solo porque habían demostrado ser útiles. Lo pensaré. Nathan dijo finalmente, su voz incluso llamó bien. Levantó una ceja pero asintió. Tómate tu tiempo, dijo, pero no tardes demasiado. Este tipo de oportunidad no se presenta a menudo. Nathan salió de la oficina con la mente acelerada. En el momento en que regresó a la cocina, la energía cambió. Los camareros que nunca le habían dirigido más de unas pocas palabras ahora le ofrecieron felicitaciones. Un cocinero le dio una palmada en la espalda. Incluso Matthew, que se había burlado de él antes, parecía inseguro ahora, como si no estuviera seguro de cómo categorizar a Nathan. No se demoró. Salió al aire frío de la noche inhalando profundamente, dejando que la nitidez aclarara sus pensamientos. El mundo se sentía diferente, él era diferente. 2 días después su teléfono sonó con un número desconocido. Cuando respondió una voz pulida, se presentó como representante de una prestigiosa academia de música. Habían visto una grabación de su actuación, alguien en el restaurante la había filmado y se había difundido más rápido de lo que podría haber imaginado. Querían ofrecerle un lugar, una beca, una oportunidad de dedicarse a la música sin la carga que siempre lo había frenado. Por primera vez en años el camino que tenía por delante no era solo un sueño lejano, sino una realidad a su alcance. Una semana después la señora Whitmore regresó a Silver Oaks. Esta vez cuando Nathan pasó junto a su mesa, ella no lo miró. Me enseñaste algo esa noche, dijo, su voz más tranquila, despojada de su arrogancia habitual. El talento y la grandeza pueden venir de cualquier parte. Nathan le dio un cortés asentimiento, pero no se demoró. No necesitaba su aprobación, nunca la había tenido. Silver Oaks ya no era su destino, era simplemente donde su viaje había comenzado. El talento de Nathan rompió las expectativas y demostró que la verdadera grandeza puede. Nunca lo ignores, pero este es solo el comienzo de su viaje. ¿Qué piensas de su historia? Déjame saber en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta cobren vida.